oportunidad que nos da el día de hoy de estar aquí en su casa. Y el día de hoy, hermanos, tengo un tema preparado que lo titulé Vivir sin procrastinar. Yo creo que este término es un término relativamente nuevo. Anteriormente no era común escuchar este término. Sin embargo, ha sido una terminología que últimamente se escucha demasiado. Y lo interesante de esto es que define una serie de actividades que dejamos de hacer o que no le damos la importancia que se les debe de dar. Yo quisiera preguntarles el día de hoy, ¿cuántos conocen o cuántos se consideran que son personas que suelen postergar las cosas? A veces tenemos la humildad de reconocer que somos así. O si no nos consideramos así, pues conocemos a personas que sí lo son. Esta gente por lo regular, hermanos, pues vive aplazando las cosas. O si nosotros somos así, pues nos vamos a ver identificados, ¿no? Inician muchas cosas, pero no las terminan. Los expertos en investigación han puesto un término un poco más exacto a esta actividad, la cual han denominado como procrastinar, y el término dice lo siguiente: posponer o aplazar tareas, deberes y responsabilidades por otras cosas que nos resultan más gratificantes, pero que son irrelevantes. Yo creo que si nos ponemos a analizar, todos en algún momento de nuestra vida hemos caído en esto. Por ejemplo, ¿cuántas personas no han estudiado alguna carrera y saben que tienen que trabajar en alguna tarea, en algún proyecto o en alguna tesis y fácilmente se distraen? Prefieren a veces buscar esa actividad irrelevante, distractora, y dejar de hacer cosas que son más relevantes, como las que acabo de mencionar. En la actualidad vivimos en un mundo lleno de tecnología, la era digital, en donde hay tantas cosas que nos distraen. Y el que nos distraigan estas cosas, pues hacen que nuestra mente, pues haga cosas que no, o piense en cosas que no agregan valor para la vida, que solamente son distractores, que solamente generan actividades gratificantes de momento porque son distractores, o nos distraen de momento, o nos hacen sentir bien momentáneamente, pero no nos dejan ningún tipo de enseñanza. Otro ejemplo podría ser cuando sabemos que tenemos que ir al médico por alguna razón. A veces tenemos algún síntoma y decimos, tengo que ir a ver al médico. Y postergamos esa ida con el médico. Y terminamos yendo con el médico ya que definitivamente pues estamos muy graves. Esto también forma parte de lo que es la procrastinación. Por último, alguien que sabe que tiene que iniciar un ahorro para realizar algún pago programado, de cualquier tipo, hermanos. En la actualidad tenemos tantos tipos de gastos, tantos tipos de pagos programados, llámese renta, llámese colegiaturas, llámese hipoteca, pago de alguna hipoteca y cosas así. Y llega la fecha de pago y resulta que no completamos el dinero. ¿Por qué? Pues porque no le dimos la importancia, no le dedicamos el tiempo a poder analizar bien el tema de las finanzas. Y así pudiéramos hablar de cualquier actividad que posterguemos. Les he dicho esto, hermanos, porque el texto bíblico que vamos a revisar a continuación menciona sobre el pueblo de Israel, sin darse cuenta cómo comenzaron a procrastinar. Hace un momento leímos ahí en el libro de Ageo
el capítulo 2, versículos del 1 al 9. Y quisiera que recordáramos un poquito lo que acabamos de leer para que podamos entrar en el contexto de esta predicación, ¿sí? No sé si lo puedas poner, Sammy, por favor. Es Ageo capítulo 2, versículos del 1 al 9. Y bueno, básicamente el primer versículo pues está hablando acerca de una fecha. Y dice que en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y Josué, hijo de Josadac, como sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, como la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? En estos 3 versículos, hermanos, empezamos a entender un suceso que pues para entenderlo mejor tendríamos que irnos al capítulo 1. Y en el capítulo 1 de Ageo, versículos 13 y 14, habla lo siguiente. Dice: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Muy bien, hermanos, pues recordando un poco la historia, no sé si ustedes conozcan un poquito acerca del templo de Salomón. El templo de Salomón se dice que era uno de los templos más hermosos, uno de los templos pues más grandes, ¿no? Y ese templo fue derribado y llegó el momento en que llegaron a la Nueva Israel. Estamos hablando por ahí del año 520 antes de Cristo. Llegaron con la intención de volver a levantar Israel, ¿sí? En este caso, Dios envió a lo que viene siendo Zorobabel, y envió a Josué para que ellos estuvieran al frente, ¿verdad? Entonces ellos lo que hicieron es que dieron oportunidad también de que entraran los israelitas exiliados a lo que viene siendo Israel. Y lo que sucedió fue que ellos, en vez de empezar a levantar el templo destruido, que en este caso fue el templo de Salomón, en vez de empezar a levantar ese templo destruido, lo que empezaron a hacer fue que empezaron a arreglar sus casas, ¿sí? Se habla de que eran casas lujosas, que eran casas grandes, bonitas. Entonces, en vez de darle la prioridad de arreglar o levantar de nuevo la casa de Dios, pues le dieron prioridad a sus casas. Empezaron a levantar sus casas. Y después lo que sucedió fue lo que leímos hace un momento en el capítulo 2, versículo 3. Y quisiera que vean la versión Reina Valera 1960, que es la que está puesta ahí. Y yo les voy a leer la nueva versión internacional, buscando que quede un poquito más claro. Dice: ¿queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Qué les parece ahora? ¿No la ven como muy poca cosa? Previo a esto, hubo un llamado de Ageo hacia lo que viene siendo Zorobabel y Josué y a los exiliados israelitas, pues para exhortarlos,
y para decirles que cómo era posible que le estaban dando prioridad a sus casas en vez de darle la prioridad a la iglesia. Entonces ellos fueron, digamos, tocados por el mensaje, fueron motivados a ponerse a trabajar en lo que viene en lo que es la iglesia, tal cual como lo dijo aquí el versículo 14 del capítulo 1. Y al momento de que ellos empiezan a trabajar en la reconstrucción de la iglesia, pues viene este mensaje de parte de Dios, que es el versículo 3 del capítulo 2. ¿Queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? Obviamente se está refiriendo a lo que era la iglesia de Salomón, que era una iglesia, el templo de Salomón era muy bello. ¿Qué les parece ahora? ¿No la ven como muy poca cosa? Lo que está dando a entender aquí el Señor es que pues la casa no estaba quedando, la iglesia no estaba quedando como Él esperaba. La iglesia estaba quedando, pues digamos, con terminados feos, en dimensiones diferentes. Y esto demostró algo, hermanos. Esto demostró que existía un desánimo o pocas ganas de hacer las cosas, o muy probablemente no estaba todo ese ímpetu en hacer las cosas bien. El versículo 4 dice: pues ahora ánimo Zorobabel, afirma el Señor, ánimo Josué, hijo de Josadac, tú eres el sumo sacerdote, ánimo pueblo de esta tierra, afirma el Señor, manos a la obra, que estoy con ustedes. Afirma el Señor Todopoderoso, mi espíritu permanecerá en medio de ustedes conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. El Señor está buscando motivar. El Señor está buscando motivar algo que no estaba bien hecho y que claramente dejaba entrever que había habido procrastinación, hermanos. Procrastinación que por alguna razón hubieron varios factores. Entre ellos pudo haber sido también el factor económico, entre otras cosas, el que seguían atendiendo la construcción de sus casas y pues le dedicaban menos tiempo a la obra del Señor. Y vino esta exhortación de parte del Señor en donde les menciona esto, ¿verdad? Ánimo, pueblo de esta tierra, manos a la obra, que yo estoy con ustedes. Posterior a esto, el Señor les dice en el versículo 6, porque así dice el Señor Todopoderoso, dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. El Señor, hermanos, estaba buscando la manera de dejarles claro que Él iba a estar con ellos y que Él tenía el poder para poderlos ayudar. Sigue diciendo la palabra del Señor en el versículo 7: haré temblar todas las naciones, sus riquezas llegarán aquí, y así llenaré de esplendor esta casa, dice el Señor Todopoderoso. ¿A qué casa se refiere? A la nueva construcción del templo que estaban haciendo. Dice el versículo 8: mía es la plata, mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. Versículo 9: el esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera. ¿A cuál casa se refiere? Pues a la iglesia, al templo de Salomón. Ese había sido la primera casa, templo que había sido derribado. Entonces el Señor estaba pues prometiendo que esa casa iba a ser mayor que la primera y que ese lugar concederá la paz, afirma el Señor Todopoderoso. A la luz de estos textos, hermanos, quisiera mostrarles algunos pasos, en este caso serían 3,
que nos pueden ayudar tanto a un servidor como a ustedes a superar la procrastinación. Porque si bien es algo que todos en algún momento hemos caído, también es importante saber cómo poder salir de esto o cómo poder evitarlo. Porque como ya lo dije, en la actualidad hay muchas cosas que nos suelen distraer y dejamos de lado aquellas cosas que realmente son muy relevantes. El primer consejo que les quiero dar es combatir el desánimo. En este caso, el que exista el desánimo se debe a la falta de resultados. Seguramente cuando ellos estaban en la construcción, pues no veían claro lo que viene siendo el avance, o no veían claro qué tan bien o qué tan mal estaba quedando la nueva iglesia. Entonces, esto nos puede generar desánimo. ¿A cuántos de nosotros nos desanima la falta de resultados? En muchas ocasiones nosotros nos ponemos algún objetivo, y digo, estamos a inicios del año y es común que a inicios del año nos ponemos objetivos y a veces esos objetivos no los cumplimos porque no vemos un resultado. En algunas ocasiones decimos, voy a generar un ahorro, y a veces nos esforzamos en hacer un ahorro y llega el final del año y resultó ser que el ahorro que hicimos no era lo que esperábamos. Yo no sé cuántos de ustedes han puesto el objetivo de hacer ejercicio tal vez, y pasan los meses y el objetivo que estamos persiguiendo no lo logramos. ¿Cuántos de ustedes no se han sometido a un régimen alimenticio y queremos ver resultados inmediatos? Y como no vemos resultados inmediatos, nos desanimamos y aventamos la toalla. ¿Cuántos de nosotros hemos orado por algún familiar esperando que las cosas cambien o que su vida cambie y resulta que las cosas empeoran? Y esto en algunas ocasiones nos genera desánimo y ya preferimos mejor no orar por esa persona. Hace un momento leíamos en Ageo capítulo 1 versículos 13 y 14 cómo el desánimo fue combatido por Ageo al momento de que él exhorta a lo que viene siendo Josué y a Zorobabel, con la intención de que se animen y se pongan a trabajar en lo que realmente es prioridad. Obviamente ellos no estaban solos, también estaban los exiliados israelitas. Y la verdad que con las palabras de Ageo logró motivarlos a que trabajaran y los ayudó a que combatieran ese desánimo que existía en ellos. El siguiente punto que les quiero mencionar, o el siguiente consejo, sería el creerle, hermanos, a Dios. Lo que más enfatiza el autor bíblico es en la palabra del Señor. Se encuentra ahí en el versículo 4 y 6 del capítulo 2. Dice, pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y cobra ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová. El 4 dice, pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. En muchas ocasiones ponemos en duda lo que el Señor nos dice. No creemos mucho lo que Él nos expresa, lo que Él nos demuestra. Pero ¿qué sucede cuando sale una fake news, una noticia falsa? Es común que en nuestros días tenemos muchas noticias falsas. Cuando
tuvimos la pandemia en todo su esplendor, ustedes recordarán que de repente había publicaciones en las redes sociales de cosas que no eran verdad. ¿Y qué era lo que sucedía? La gente se alarmaba, hermanos. La gente se alarmaba y la gente empezaba a crear mucha especulación y se hacía una desinformación generalizada, y luego el gobernador de Jalisco tenía que salir a aclarar que lo que se decía no era verdad. Así es que es algo que en muchas ocasiones nosotros como creyentes pues nos dejamos llevar. Ustedes recordarán que cuando iba a entrar el año 2000 se decían muchas cosas. Una de las cosas que se decía, yo recuerdo claramente, que era que se iba a acabar el mundo, que llegaría el fin del mundo, que llegaría Cristo por su iglesia. ¿Cuántos recuerdan haber escuchado eso? Y era lo común, ¿no? Lo escuchábamos y todos estábamos, bueno, se escuchaba mucho y de alguna manera había incertidumbre, había temor en las personas, en el sentido de que pues Cristo iba a venir por su iglesia y el rapto iba a estar aquí. Y yo no sé si usted recuerde, pero en algún momento hubo sectas que hablaban mucho acerca del rapto. Incluso recuerdo que hubo una que hasta perdieron la vida, ¿no? Se suicidaron. ¿Por qué? Porque no querían vivir el rapto. Fueron tantas cosas las que se vieron. Se escuchaba también, hermanos, que para el año 2000 los coches iban a volar. ¿Usted recuerda haber escuchado eso también? Y llegó el año 2000, no llegó el rapto, no vuelan los coches, y ya la gente ya estaba especulando muchas otras cosas. Entonces es común, hermanos, que nosotros nos dejamos llevar a veces por las falsas noticias, pero las noticias o la verdad que podemos encontrar en la palabra del Señor, a veces la ponemos en duda. Por eso el Señor, aquí en Ageo, en estos versículos que acabamos de leer, él muestra con esas expresiones de que Él está ahí para ayudar, y les dice que se esfuercen, que no están solos. Él les da a entender en pocas palabras que Él está dispuesto a ayudarlos, pero que también es necesario que ellos se esfuercen, que ellos trabajen, que hagan lo propio. Siempre que se comparte algún mensaje, hermanos, en muchas ocasiones no se dice lo que la gente espera oír. Pero considero, hermanos, que Dios está dando a conocer lo que Él quiere que oigamos, lo que Él considera que necesitamos oír. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestras necesidades, Él conoce nuestras áreas de oportunidad como seres humanos, Él conoce nuestro entorno. El punto es que tenemos que creerle a Él y no desenfocarnos y colocar nuestra atención en lo que no tenemos o en lo que no hemos logrado. Nuestra atención debe de estar fácilmente enfocada en lo que Él nos dice en su palabra. Porque de lo contrario, hermanos, puede existir un desánimo en nuestra parte. Un desánimo al momento de que no logremos lo que estamos esperando, si es que estamos alejados de la mano del Señor. Y esto nos trae como consecuencia el que llegue la procrastinación. Y al llegar esto, hermanos, téngalo por seguro que nos vamos a empezar a enfriar, nos vamos a empezar a alejar del Señor. El siguiente punto que quiero mencionar, o el siguiente consejo, hermanos, es caminar con la esperanza. Cuando padecemos alguna enfermedad o cuando padecemos alguna situación, digamos, psicológica, incluso algún vicio, porque sabemos que hoy día, en la actualidad, existen muchos vicios. Dicen que todo aquello que se consume en exceso ya es un vicio. Y dicen que hasta el agua natural en exceso, pues es mala. Entonces, cuando hablo de vicios, no solamente me refiero al tabaco
No solamente me refiero al alcohol o incluso a las drogas. Hay muchas otras cosas que generan vicio. Ustedes saben que el café también es adictivo. Hay gente que hasta tiembla, ¿no? O hay gente que hasta le duele la cabeza si no consume café. Entonces, cuando tenemos alguna situación de esta, no debemos de darnos por vencidos. Atendamos los consejos de toda la gente que nos puede ayudar. Si nosotros recibimos consejos como de realizar alguna actividad, llámese ejercicio o llámese relajación, o por qué no mencionarlo, algún tipo de medicamento, o simplemente algún tipo de dieta, como por ejemplo es común que cuando usted va a alguna revisión médica, el médico le diga, tienes que consumir más verduras. Y es común que a veces pues no nos gustan las verduras, queremos consumir más carnes rojas, queremos consumir más otras cosas que nos dañan. Y esto es, hermanos, porque a veces no tenemos la esperanza, no queremos caminar con esa esperanza, no queremos tener esa esperanza de saber que podemos estar mejor. Y cuando hacemos esto, hermanos, pues volvemos a caer a lo que viene siendo la procrastinación. La esperanza, hermanos, es esa seguridad que tenemos los cristianos, de que sin importar la circunstancia que hoy la circunstancia que hoy creemos o que hoy tenemos, debemos pensar que mañana estaremos mejor. No importa tu vida, no importa la situación que estés viviendo el día de hoy, mañana si tú pones las manos si tú pones tu petición o tu necesidad en las manos del Señor, tu vida mañana será mejor siempre y cuando tú sigas tomado de la mano del Señor. Hay tantas aplicaciones que se le pueden dar a estos versículos que acabamos de leer aquí en en el libro segundo de Ageo. Y lo más bonito de estos versículos, hermanos, lo que más me gustó a mí de estos versículos es cómo el Señor nos demuestra su apoyo, nos demuestra su ayuda y nos alienta para que sigamos adelante, que es lo que en muchas ocasiones se necesita cuando empezamos a adoptar la procrastinación. Es importante, hermanos, que nosotros como creyentes dejemos esto de lado, porque en la iglesia existen muchas actividades por hacer. En nuestra vida personal también hay muchas actividades, no nada más es trabajar, ¿no? Los que ya estamos casados sabemos que hay actividades por hacer en la casa, en el hogar, actividades en las que debemos de contribuir y que a veces es muy pesado el poder realizarlas cuando ya venimos cansados del trabajo, pero que sin embargo se tienen que hacer. ¿Y qué decir, hermanos, cuando hay alguna vacante, por decirlo así, dentro de la iglesia para ayudar, para apoyar en las diferentes actividades? No tenemos tiempo, o no tenemos el ánimo, o no tenemos las ganas, porque podemos estar desmotivados, porque podemos estar pasando por una situación difícil, y todo esto pues se viene a convertir en procrastinar. Para concluir, hermanos, quisiera mencionarles que yo no sé qué tarea pendiente tienes y no sé en qué parte o en qué área de tu vida estés procrastinando, pero hoy Dios quiere animarnos a levantarnos. Hoy Dios quiere ayudarnos a complementar lo que ya empezamos, para que todas aquellas cosas que dejemos inconclusas pues las terminemos y que sintamos el apoyo que tenemos de parte de Dios a nuestra vida, que tenemos que dejarnos guiar por su presencia y que estemos seguros, hermanos, que nuestra misión la vamos a poder completar. No sintamos esa soledad
o creamos que solamente con nuestras propias fuerzas lo vamos a lograr. Necesitamos ayuda. Y la gran ventaja es que tenemos al Señor de nuestro lado, siempre y cuando nosotros lo busquemos, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos también a poner de nuestra parte, así como lo hicieron estos personajes de los que acabamos de hablar, Zorobabel, Josué y en este caso los exiliados israelitas, ¿verdad? Hermanos, entonces espero que este mensaje sea de bendición para sus vidas y espero que pues que este término que ahora se está usando pues lo evitemos y pues nos pongamos a trabajar en todas aquellas cosas que están inconclusas. Que Dios les bendiga.